Value Investing FM, episodio 123. Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres empezar a sacarle partido a tus ahorros y no sabes por dónde empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de Introducción a la Inversión en Bolsa en la web www.academiainversión.com. Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión, fundador de Hacia el Danubio y rey de Godás Academy, comunidad de aprendizaje para gente con ganas de aprender y poco tiempo. Pues echar un vistazo en godás.academy. Y esta semana tenemos otra de nuestras maravillosas, únicas e increíbles entrevistas. Pero antes que nada, nuestros típicos warnings. Sí, el primer warning es que este podcast se lo dedicamos a mi madre. Tú, Adrián, la conoces, Sí. nos escucha, tu madre también nos escucha, Sí. pero le toca dedicárselo a ella porque ha estado de cumpleaños hace 2 días, el día 15. Así que este programa se lo dedicamos a ella. También sigue la oferta de descuento. Bueno, no va a quedar mucho porque ya parece que estamos desescalando, estamos saliendo del estado de alarma, pero de momento sigue la oferta para suscribirse a la formación avanzada de Academia de Inversión. También, ya sabes, queremos llegar a 500 valoraciones de 5 estrellas en iTunes y liberaremos todo lo del gran evento de Value Investing FM, así que te animamos a hacerlo. Y por último, una noticia que es tu gran proyecto, Adrián. ¿Qué está pasando? El proyecto que llevo comentando ya varias semanas, que iba a anunciar tarde o temprano, es el spin-off. Ha llegado el spin-off de Academia de Inversión Godás Research. Básicamente es ver minas versión hardcore. Es puro minas. Y oil and gas, nada más. Es una fusión entre la formación avanzada de Academia de Inversión y la típica newsletter americana, que comenta así el mercado, comenta ideas, pues es una idea mezclada. Hay guías fundamentales para aprender cómo funciona el sector, hay análisis más profundos de ciertas compañías y también hay esos newsletters quincenales. Lo iremos comentando más en los próximos podcasts y también haremos un crowdcast algún día de estos. No sabemos cuándo, depende de cómo estemos disponibles, para presentar un poco la web y un poco la oferta, porque ya podéis ir mirando la web y tal y viendo de qué va. Y hay una oferta de lanzamiento que dura, pues no lo sabemos, pero va ahora que lo lanzamos. No sé si hay que comentar algo más, Paco. Nada más. Si te parece, presento al invitado. Venga. Pues nuestro invitado es alguien que teníamos ganas de traer aquí, que es Nacho de las Heras. Nacho dejó los estudios con 16 años, aunque, según él, ha estudiado en la Universidad de la Vida. Le han dado el premio, también, según él, al mejor trader joven de España, cuando competía en la selección española sub-21 de trading. Consigue también, según él, rentabilidades de entre el 10 y el 20% semanal operando en Forex con opciones binarias desde las playas caribeñas. Y en este programa nos contará los secretos que le han llevado a vivir del trading con un patrimonio de 1.000 euros y lograr la libertad financiera. Es decir, es el típico trader. Bienvenido, Nacho. Hola, Paco. Solo una concreción. El 10 o el 20% es diario, no es semanal. Ah, vale, perdón. Una errata. Estamos ahí. ¿Qué tal, Paco? ¿Qué tal, Adrián? Más o menos, bueno, está bien más o menos facultado y bueno, ahora introduciré mi cuñita del broker, que es lo que creo que a Paco le suele gustar en este momento. También. Bueno, yo busqué trader en Google y me dijeron, bueno, un trader es esto. Entonces, más o menos, lo copié y pegué.
No ando muy desencaminado, ¿no? Por ahí va la película. Pero bueno, vamos a intentar, que yo creo ahora un poco más, un poco volviendo un poco al tema en serio, vamos a intentar ver por qué o qué tipos de cosas o por qué la gente tiende a agrupar a todos en el mismo saco y vamos a intentar un poco distinguir un poco el grano de la paja, ¿no? O sea que, pero bueno, me ha gustado la entradilla, me ha sorprendido incluso. Bueno, voy a hacer ahora la presentación real, que es que Nacho es ingeniero aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid, máster en Dirección Económico-Financiera por el CEF, trabajó en la industria aeronáutica para Airbus y también para la OTAN en Bélgica, si no me equivoco, esta vez creo que es más acertado, y también ha trabajado en Barclays, en Standard Life Aberdeen, y también ha sido director de Algorithmic Trading Strategies en UBS. Esto es más acertado, digamos. Esto es más acertado, sí, es un poco más en el tema, un poco más en el buy side y en el sell side que llaman aquí, pero bueno, sí, un poco más acertado que el anterior, sí. Bueno, pues después de esta introducción, vamos a las preguntas. Y la primera, Nacho, ¿por qué empezaste a invertir? ¿Qué te atrajo de este mundo de la inversión? Más si ya habías empezado tu carrera en el mundo de la aeronáutica, trabajando para Airbus y para la OTAN. Bueno, pues es curioso porque sí, yo estaba trabajando como haciendo un research en una instalación de la OTAN, había trabajado, digamos, había hecho tanto una beca como un primer trabajo dentro de la industria, pero a mí, si bien me interesaba mucho y me sigue interesando mucho el tema aeronáutico, a mí lo que sobre todo en el tema cuando estaba haciendo el primer año de lo que es el doctorado, digamos, que era el primer año teórico, me traía un poco por el camino de la amargura, porque en aquella, voy a poner un poco más de contexto, era 2012, yo creo, entonces, bueno, Europa estaba como estaba tras la crisis y en España incluso hubo un doble suelo, entonces en aquella época era muy difícil, entonces, bueno, nosotros utilizábamos mucho, yo hacía mecánica de fluidos, que es básicamente pues meter cosas en un túnel de viento y luego con un ordenador ver si funciona lo mismo. Ahora la gente tiene un poco en la mente el tema de Fórmula 1. Entonces, bueno, cuando nosotros hacíamos tipo experimentos, pues los experimentos tienen la particularidad de que hay a veces que se rompen cosas. Entonces, joder, nos llevaba tiempo indecente casi el solventar cosas. Eran cosas un poco complicadas, esa fibra de vidrio, que es una cosa que no es muy estándar. Entonces, lo que me llevó me rompía los esquemas, ¿no? Y yo quería hacer cosas y al final pues el tema económico siempre me había llamado la atención porque mi familia pues había tenido, bueno, tiene un contacto estrecho desde diferentes vertientes en esta rama y los ingenieros no habíamos estado nunca, pero la parte que yo creo que vi ahí de unión es la capacidad de que estaban los mejores primero, es curioso, pero los mejores científicos al final, luego creo que podemos hablar un poco más ahí, la gente piensa en Renaissance, sí es cierto, hay mucha gente de los mejores están por sueldos y por las condiciones de vida que tienes, pues están en la economía. Eso lo primero. Y luego lo segundo, el tema de la inversión, es eso al final, es como lo llaman en inglés un holy grail, ¿no? Es un nicho ahí que si lo explotas, pues al final puedes vivir muy bien de unas ciertas capacidades. Y aunque la gente, y a mí la última pata, digamos, que ya me atrajo de todo esto es que es eso, parece la gente como, bueno, más el tema cuantitativo, ¿no? Pero la gente lo tiene un poco como finanzas. Bueno, es súper simple. Al final esto es sota, caballo y rey. Pero en el tema cuantitativo es investigación incluso más que en el ámbito aeronáutico. Entonces, a mí ese interés un poco primogenio, más luego la capacidad de poder hacer cosas y de innovar sobre todo, porque aquí estás, vamos, yo mi vida es leer papers y vamos, a lo mejor leo las mismas páginas que Adrián, pero en base a papers, ¿no? O sea, libros cada vez tengo que leer menos. Y es un poco todo lo que me atrajo de la inversión. Por eso yo me enfoco un poco más en el tema cuantitativo, aunque, bueno, os tengo a vosotros un poco para el tema más value y saber un poco más cómo leer otro tipo de situaciones. Pero bueno, eso es más o menos un poco mi entradilla. Pero como de leer papers, lo que tienes que hacer es coger un gráfico y poner unas líneas. ¿Qué es eso de leer? Exacto, o sea, Nos estás engañando. al final parece que es eso, o sea, ahora, por ejemplo, vosotros que sois un poco más, sobre todo Adrián, más activos en Twitter, es un poco
es un poco, por decirlo así, sorpresivo, ¿no? A la hora de qué fácil es de hacer 2 canales y un hombro, cabeza, hombro o un double top, como lo llaman algunos, de no sé qué y no, mira, te estamos explicando, luego, claro, te borran tweets o... Entonces, bueno, yo creo que un poco también el tema de la entrevista esta es por qué todo el mundo se asocia a la inversión cuantitativa a este tipo de gente y que no es, básicamente el análisis técnico no es inversión cuantitativa. Y por qué, digamos, y qué es la inversión cuantitativa, porque yo creo que ahí es donde la gente empieza un poco a cojear, que esto no es todo high frequency trading, que no es hacer cosas a gran escala con infraestructura, sino bueno, como todo en la vida, pues el value se puede hacer en small caps, incluso hay gente un poco loca que la hacen mineras de África y de los países más No, bananeros. no sé quién es. Y el value se puede... No sabemos quién. Y entonces el value puede llegar a ser pues institucionales que manejan pues del orden de miles de billones. Entonces, por eso que la inversión cuantitativa se puede hacer en muchas formas, hay eso, pero bueno, es una forma, digamos, diferente y es totalmente, es diferente, es otro, tanto en retail como en profesional, es otra cosa totalmente diferente a lo que se hace es el análisis técnico. ¿Cuál es la lección más importante que has aprendido durante tu carrera como inversor? Mira, o sea, yo como a nivel voy a darlo dos vertientes, más la profesional, que es la que más he manejado, y luego a nivel de retail. A nivel de profesional, y creo que es algo que el retail o probablemente la persona que esté escuchando esto no tiene muy claro, es el tema de la gestión de riesgo. O sea, yo creo que ahí es algo que en el ámbito profesional está muy, muy cubierto y sobre todo en los market makers, en los bancos, que es al final, o bueno, la mayor parte son bancos, que es los que se encargan, digamos, de crear mercado. Y ahí la gestión de riesgo es lo fundamental. De hecho, pues uno de los proyectos que mencionas o uno de los trabajos que he hecho, aparte de otros muchos, pues por ejemplo en VS, básicamente me encargaba de eso, ¿no? De una validación de los modelos que tú utilizas para crear mercado, porque al final, un poco hilando con todo, ¿qué es lo que haces? Pues un creador de mercado es lo que intenta es venderte a ti una cosa por 10 y ellos comprarlo a 9,95. Un descuento es un value en ese sentido, pero lo que hacen, digamos, es con un poco más de rapidez a la hora de reaccionar en las respuestas. Entonces, esa gestión del riesgo a nivel de profesional me ha enseñado mucho, pero también es cierto que hay muchos vehículos que no tienen la flexibilidad que puede tener un retail. Y a nivel de retail, pues yo creo un poco enlazando con los últimos episodios que hemos tenido, tanto a nivel, digamos, más mundano, más de a calle, con todo el tema del coronavirus, es el tema de, sobre todo, de esto que te dicen y no lo ves hasta que no... O sea, no lo entiendes hasta que no lo sufres de verdad, pues es, por ejemplo, lo de las correlaciones que tienden a uno cuando hay, sobre todo, crisis de liquidez, ¿no? O sea, yo creo que el caso paradigmático es a medida que el mercado se rompe desde finales de febrero hasta finales de marzo, ves como, por ejemplo, pues, y creo que esto también he hablado con Adrián, ¿no? Al final parece como que el mercado dices, bueno, acciones, bonos, pueden caer las acciones, los bonos se mantuvieron muy bien, pero por ejemplo una posición que crees que es más o menos estable, el oro también liquidó hasta cierto punto y al final hay un momento en el que todo cae, ¿no? Entonces ahí tener paciencia y saber cómo gestionar. Entonces ese tipo de cosas son los que más ahora mismo estoy un poco aprendiendo a fuego, pero la verdad, bueno, también es cierto que esto yo creo que no se ha dado nunca, ¿no? Este tema de caída de mercado con esta velocidad sobre todo. Así que sí, la gestión de riesgo yo creo que es una de los grandes, la gestión del riesgo en tu patrimonio, en tu portafolio es algo que he aprendido en los últimos tiempos sobre todo. Y ahora, Nacho, si puedes, nos gustaría que explicases, que esto es, bueno, hay muchísima mala información en Internet sobre qué hace un trader cuantitativo y qué no hace, en qué consiste tu trabajo. Exacto. A ver, o sea, básicamente al final lo que intentas lo que diferencia el análisis cuantitativo en cualquier ámbito, ¿no?
tú tienes que generar una inversión con una ventaja estadística, o operar con una ventaja estadística. ¿A qué me refiero con esto? Y ahí es justo, yo creo que la primera diferenciación con el tema de análisis técnico. O sea, es decir, tú lo que ves es intentas inferir patrones que ocurren en la información pasada sobre un activo o sobre una serie de activos, y lo que intentas es ver cuáles son las características que te dan una ventaja competitiva sobre otro. Es decir, que patrones que se repiten mucho, que te generan una ventaja competitiva. O sea, por ejemplo, pues las métricas que suelen utilizar es pues el número de veces que lo que estás pasando te ha hecho ganar comparativamente a perder. Pues imagínate, pues yo que sé, un 80% de veces he ganado y otro 20 veces he perdido. Controlar cuánto ha sido las que he caído que no superen a las que he ganado. O sea, ese tipo de métricas es lo que básicamente, como gestión de riesgo también un poco aquí, al final es lo que buscas como un inversor cuantitativo. Y un poco, por ejemplo, poniendo un ejemplo, que ahí es un poco la malicia, yo creo que de tu entradilla, es, pues, por ejemplo, pensemos un hombro, cabeza, hombro, ¿no? Y vamos a ver cómo alguien como una persona más técnica, o sea, un análisis técnico, un chartismo puro y duro te lo trata, a cómo te lo podría tratar, que podría ser un patrón que se repitiera, ¿no? O sea, es decir, un análisis técnico, pues al final la gente te coge yo qué sé, una acción en una resolución, la que sea, de 1 hora o de 15 minutos, la que sea, y te intenta, pues eso, dibujar un hombro, cabeza, hombro, un patrón, el que sea, ¿no? Y para intentar confirmar el sesgo que tengas de que sube, esto baja, esto lo que sea, ¿no? Cualquier patrón. Pero ese hombro, cabeza, hombro, por ejemplo, en este caso que tiene una visión más mala del mercado, sí que lo puede hacer, y conozco gente que lo ha hecho, en el sentido de, si tú te enfocas, por ejemplo, en un activo particular, en unas ciertas horas, digamos, por ejemplo, de operación, parametrizando cómo es ese hombro y esa cabeza de ese hombro, es decir, pues tiene, yo qué sé, pues a lo mejor le calculas cómo es el radio de ese hombro o otro tipo de parámetros, ¿no? De forma que tú generas y tú lo compruebas científicamente, que eso en el pasado, y que creo que aquí es la clave de todo, aparte de lo primero, pero sobre todo la clave está aquí. Tú compruebas que en el pasado ese tipo de parametrización que tú estás buscando te dio una ventaja cualitativa en el sentido y cuantitativa en el sentido de, pues eso, de mayores aciertos, que esto se ha reproducido en el pasado, que esperas que se reproduzca, pues porque le intentas también dar un sentido econométrico, que esto es otra de las cosas que aquí, aunque empieza a haber ya un poco de divergencia, ¿no? Pero sí que todo el tema cuantitativo se ha pasado mucho el tema econométrico, ¿no? Es decir, dar una explicación de por qué. Pues a lo mejor hay un fondo grande que está a ciertas horas del día soltando stock o comprando stock, entonces eso influye y tú te puedes aprovechar, pues, con un patrón así. Entonces, bueno, al final yo creo que un poco lo que intentamos es eso. La inversión cuantitativa es eso, operar, yo creo, con la ventaja estadística diferencial, que esa es la clave con eso, pero sobre todo con la gestión de riesgo. Y lo que quiero ir como último punto es, o sea, lo que creo es que mucho de lo que decís vosotros, y que es al final que pasa en otros sitios, que es, oye, mira, yo tengo un checklist y opero de esta forma. Mucho de eso es cuantitatizable, en el sentido de, oye, mira, si esto, lo que estoy, digamos, poniendo en palabras se puede transformar en datos, ¿no? O sea, que hay cosas que pueden ser más complicadas digamos, de obtener en tema de datos, pero hay cosas que sí que son más sistematizables, y muchas de ellas lo son. Y decir, oye, mira, si todo lo que yo estoy poniendo aquí en el pasado ha sido cualitativamente un hecho diferencial y me ha producido un retorno bueno, o simplemente que estoy intentando un poco sobreoptimizar en base a mis últimos hallazgos, pero eso no ha pasado en el pasado. Entonces, bueno, un poco así como introducción general al tema cuantitativo es un poco lo que es eso. Me ha gustado mucho en la última entrevista de Due Diligence que comentas un ejemplo de cómo el análisis cuantitativo puede ayudar, por ejemplo, incluso analizando las palabras, o sea, patrones en palabras que se repiten en una conference call. Eso me pareció muy interesante.
Sí, bueno, ahora estamos un poco más, ahora volvemos un poco al tema institucional, porque aquí el retail ya es un poco Sí. complicado, ¿no? Pero ahora, digamos, en el tema, en el tema más institucional, ahora la gente no sé si lo conocerá, pero el que no le invito, el que para mí une bastante bien, digamos, lo que es Value Investing FM, lo que es Value Investing puro, a lo que es algo cuantitativo es Clifford Asnes, ¿no? IQR es probablemente un fondo que es cuantitativo, pero que al final la inversión por factores que podemos tocar o si no llegamos ahí, invito al que no a que vaya due diligence. Clifford Asnes o EQR en general es capaz de juntar ambos conceptos de una forma bastante interesante. Que por cierto, y creo que lo compartí con Paco, dicen que es el mejor momento ahora mismo, estadísticamente hablando a nivel histórico, el value como momento para invertir. O sea, a la hora de, digamos, de estadísticamente ser el mejor momento de la historia en el que el value es más barato. Y creo que está en el 100%, de hecho. Lo mide estadísticamente y dicen que es el 100%. Así que invito a cualquiera que tenga interés en ir a IQR porque este tipo de información es pública. Entonces, lo que hace un poco IQR es eso, es básicamente intentar... Joder, se me acaba de ir completamente. ¿Cuál era la pregunta? Se me acaba de ir por... Lo que comentaste en due diligence Ah, sí, sobre analizar las Sí, sí, palabras perdona. que dicen en las presentaciones de resultados y Sí. aparte de ahí sacar patrones. Sí, que es que esto quería comentarlo, pero digo, lo meto aquí y ya se me ha ido. Total, que entonces a nivel institucional lo que se intenta es cada vez, pues eso, las fuentes de información están un poco agotadas en el sentido de las tradicionales, ¿no? Y lo que intentan es, digamos, expandir este tipo de información, ¿no? Y este tipo de nuevo de información es lo que se llaman los datos alternativos. Los datos alternativos no son más que datos que son más o menos, hay a veces que son propietarios o que son públicos, pero que tienen la capacidad de que no se han explotado y que son difícilmente explotables por diferentes características. Vamos a poner un ejemplo. Un poco, ahora voy al tema de las earnings call, pero por ejemplo algo que le interesa más a Adrián, por ejemplo, ¿no? O que le es gracioso. El tema de los tanqueros, ¿no? O el tema del storage en petróleo. O sea, ahora mismo, pues, hay muchas empresas, que lo que hacen es tomar imágenes satelitales de cómo se mueve un carguero de un lado a otro, o un tanquero, perdón. O bueno, carguero también, pero bueno, en este caso los tanqueros. ¿Qué es lo que intentas inferir? Pues cómo se mueve el petróleo a nivel mundial, de forma que yo pueda decir, pues mira, Irán está moviendo el petróleo de aquí a allá o lo está dejando en el agua y esto va a tener una influencia a nivel, de forma que un trader, por ejemplo, en petróleo, puede determinar cómo está variando todo esto. Ahora con las recientes semanas, por ejemplo, del petróleo, pues esto es muy interesante, pues por lo mismo, estaban haciendo información satelital en los storage que hay en Cushing, en Oklahoma, creo que es. Básicamente lo que estaban determinando es cómo de llenos estaban esos storage, ¿no? O sea, es decir, llega un momento en el que si están muy llenos, allí no tienen dónde ir, entonces, pues bueno, la acción de precio que tuvo especialmente el West Texas Intermediate, yo creo que refleja todo ese tipo de riesgos y es un tipo de información que se utiliza mucho ahora en ese ámbito o en otro tipo de cosas. Otro caso de uso muy similar es el tema de las earnings calls o lo que son las conferencias trimestrales, perdón, del board de las empresas, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que intentas hacer es una modelización mediante una técnica que se llama procesado de textos natural, que lo que haces es básicamente inferir pues muchas cosas, ¿no? De lo que dice y de lo que no dice. Del texto del sentimiento que se extrae de lo que habla. ¿Es más positivo, es más negativo? De comparando en el sector, cómo habla con respecto a, yo qué sé, si estás hablando pues, de automoción, pues el de Tesla dice unas cosas, pero el de Renault, ¿qué dice? O el de General Motors, ¿qué dice? Hay similitudes. ¿Qué es lo que dice un señor que ayer estaba en un board y ahora está en otro? Lo que intentas es, digamos, ver ahí, volvemos un poco al tema de la ventaja estadística, es comparas el pasado y ves qué patrones se pueden estar repitiendo, que si el sentimiento es indicativo de una acción que vaya mejor o que vaya peor.
que si está un señor hablando de un tema que no tiene sentido, pues a lo mejor está diciendo algo sin querer decirlo, etcétera. Entonces, bueno, es básicamente uno de los casos de uso ahora más extendidos, pero bueno, como parte, digamos, de un conglomerado mucho mayor, que es eso, el tema de los datos alternativos, que tiene ese problema, que están menos extendidos, que son menos convencionales, como puede ser el precio, el volumen, los fundamentales, que son más o menos unos datos que, digamos, son estandarizados. Otro, por ejemplo, que le hará gracia, y creo que lo conocerá Adrián, es el tema de Robinhood y de los usuarios y del tema de las acciones que están más candentes ahora mismo, ¿no? Entonces, de hecho, la persona que, digamos, creó esta página web, que básicamente lo que hace es leer, digamos, de Robinhood número de usuarios y el número, creo que son de acciones que tienes por cada stock, ¿no? De cómo cambian. Detectó que, no sé, gente como Citadel, creo que era Point72, bueno, de gente, digamos, grande ya estaban intentando consumir esa información. Lo que te dice es que lo que es otro, digamos, de los factores que utilizan para incorporar en su modelo y decir, joder, pues si hay mucho retail un poco más loco, ¿no? Porque Robinhood es un poco una gente, digamos, además sobre todo ahora dicen que han aumentado como 3 millones de cuentas de la gente trabajando desde casa, pues es un poco ya eh, un poco una apuesta loca. Te dice, lo que intentas es simplemente decir, vale, aquí hay alfa, ¿no? Aquí hay, basado en esto, puedo intentar inferir patrones, sobre todo la gente que es más a corto plazo, como pueden ser los high frequency dentro del quant, pues esos intentan buscar cuantas más fuentes de información mejor y sacar si hay alfa o no lo hay. Bueno, resumiendo, ya estamos viendo cómo un quant trader básicamente es un científico de datos, ¿no? Exacto. Sí, o sea, básicamente es ciencia de datos aplicada al tema de la inversión. Y por eso, bueno, el ejemplo es claro. Y el que no le invito a un poco a leer o la historia de Renaissance o el libro, aunque bueno, es un poco también, un poco no tan enfocado, digamos, al tema de la inversión, sino un poco más historiado. El tema del último libro de Renaissance, que crees de Man Who Beats the Markets. Vamos, lo he leído, pero tampoco me acuerdo del título al 100%, pero básicamente lo que te dice es que es una compañía que incorpora perfiles de diferentes tipos. De hecho, muchos de los modelos, es gracioso porque uno de los famosos modelos de Black-Scholes, nosotros en aeronáutica lo utilizamos para otro propósito y es al final el mismo modelo. Entonces, eso lo que te quiere decir es que muchas de las cosas o mucha de la ciencia, como tú dices, que se aplica ahora mismo en economía, viene de otras ramas. Claro, al final también es cierto, y aquí hay un poco de debate un poco ético, que esa economía, esta inversión, hace como de aspiradora para otros segmentos que pues eso, pues imaginemos a alguien en biología, ¿no? Que los modelos que se estudian en biología pueden ser utilizados al tema de inversión. Ahí, pues alguien que tenga un doctorado y que sea más complicado, digamos, económicamente, ¿no? O sea, estamos hablando de progresión, que alguien que se puedas meter pues, en un fondo de inversión y modelar y ganar un buen dinero en un fondo de inversión, pues eso, actúa de aspiradora. Pero bueno, al que voy. Es ciencia y es ciencia en todo su esplendor, porque es y en todo el ámbito, es desde biología hasta física, pura matemática, etcétera. Tiene aplicación en muchos de los modelos y de hecho, pues eso, hay gente de muchos perfiles que está en este campo. Luego, pasando un poco más, la gente que nos escucha, ¿qué usos crees que podría darle un inversor más fundamental? Sí, pues para mí ya casi creo que es la parte más importante. O sea, para mí el tema de, digamos, o sea, hay muchos enfoques, ¿no? Podríamos empezar a hablar mucho, pero sobre todo a mí hay dos tipos de cosas que alguien retail puede hacer, ¿no? O sea, a nivel, digamos, de fondos, y yo creo que es ahí una de las cosas que somos un poco críticos, y me incluyo, o bueno, yo en este caso no tengo ahora mismo posiciones en ningún fondo, pero antes o conozco gente que la tenía y no era, digamos, tan cuantitativo en ese sentido, es analizar, por ejemplo, pues en retrospectiva, que es tanto las inversiones
que ha hecho ese fondo, cómo de bueno es, ¿no? Es decir, cómo evoluciona por ejemplo, con simplemente el valor liquidativo de un fondo podemos tener una idea de muchas métricas, ¿no? Cómo se comparan con índices, cuál es la volatilidad que tienen, cuál es el precio que pagan, digamos, por ganar dinero en base a la volatilidad, cuánto es la frecuencia con la que pierden o ganan en ciertas posiciones. O sea, ese tipo de cosas yo creo que un inversor retail tiene que empezar. Y esto no estamos hablando de tener que hacer poco menos que inversión, o sea, que análisis aeroespacial, sino simplemente con Excel, podemos tener una idea de cómo funciona un poco más todo. Y luego, sobre todo, para mí la clave de todo es, sobre todo, mejorar el tema del análisis del portfolio propio, ¿no? O sea, pongo un ejemplo. Cuando tenemos y este es un caso un caso clave, o sea, un caso bastante típico en tema de ciencia, cómo ajustar, una vez que ya tengo una posición decidida, cómo ajustar el peso, ¿no? Muchas veces, y yo el primero he cometido este error, decir, oye, pues, bueno, he hecho este análisis y pienso que esta compañía, el peso que debo tenerle es un 2 o un 3%, ¿no? Y ya si baja un poco más, pues compro más, y si baja un poco menos, si sube, pues vendo, etcétera, ¿no? Un poco más discrecional. Pero si se puede sistematizar mucho del proceso, es justo ahí, ¿no? Por ejemplo, uno de los criterios que se utiliza, o los quants utilizan más, es, por ejemplo, algo tan sencillo como el criterio de Kelly, ¿no? El criterio de Kelly y yo creo que en el CFA se estudia, Paco, o sea que, así que ya lo verás. Pero es algo tan sencillo como tú, una vez que tú has valorado tu acción, por ejemplo, pongamos una acción A, yo pienso que puede ganar en un porcentaje de un 60-40, o sea, el 60% de las veces pues va a ser más grande, y el retorno esperado en el caso de que surja de esa forma, pues va a ser 3 veces a 1. Pongamos que es una minera, ¿no? Que estamos hablando de aquí de un fulling. Entonces, con esos dos datos ya nos permite, digamos, tener una posición, digamos, adaptada a lo que debería ser, digamos, en base a eso. O sea, esos dos parámetros pueden que cambies, o tu perspectiva de cómo cambien, de que vayan a cambiar, digamos, a que cambie el peso, pero es algo que ya, digamos, podemos hacer, y es una cuenta de la vieja, ¿no? O sea, no estamos hablando de nada, simplemente el que tenga ahí le invito a poner el criterio de Kelly, y es algo tan sencillo como eso. Luego eso, pues ese tema de pesos ajustado al portfolio igual, de la misma forma de cómo ajustar por sectores, puede ser interesante. Y la otra clave para mí, y un poco, perdón, si queréis luego un poco enfocamos un poco más el tiro, es cómo una persona que tiene un perfil más de small caps, más de large caps, cómo gestiona el riesgo, ¿no? O sea, ahora hay mucho debate, y aquí un poco empezamos la gente conocerá un poco a Taleb, ¿no? La idea del long tail hedge, básicamente del long volatility, ¿no? Porque al final, pues, todas las acciones, o todo, digamos, el universo de inversión suele ser short volatility, que es corto de volatilidad, baja volatilidad, y hemos experimentado, lo bueno es que hemos experimentado recientemente qué es la volatilidad. Entonces, hay productos o hay formas, digamos, de hacer la volatilidad long, sobre todo ajustado a lo que tú quieres hacer. Y voy a poner un ejemplo. O sea, no hay que ser Taleb para ajustar tu portfolio y decir, oye, mira, pues, no sé, es que le vi una entrevista hace poco y decía que estaba al 200% en cortos de acciones. Encima creo que el portfolio que creo, o sea, el fondo que asesoraba, creo que incrementó como 40 veces o 50 veces en marzo, y tenía calls del VIX, que es básicamente un producto que apuesta a la volatilidad. No, yo creo que lo que tenemos que ser es un poco más como retail, y en función del perfil que tengamos, ser un poco más estrictos a la hora de valorar esto. Y pongo un ejemplo, ¿no? Una de las técnicas que se utiliza es lo que se llama
en inglés pairs trading, que es básicamente hacer un trading de pares, ¿no? O sea, imaginemos un perfil como el de Adrián, ¿no? Que se tiene mirados, yo qué sé, las mineras de oro, por poner un ejemplo. Y dice, joder, pues es que yo me he mirado todas las mineras de oro para comparar, pues, cualquiera de las que haya dado o haya comentado en este podcast o otras. Y dice, pues de todas esas yo creo que la mejor es esta. O sea, es la compañía, sin dar nombres. Pero digo, joder, claro, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que me haga un más 30 si el oro va, pues bueno, desde ahora donde está 1700, 1750, lo que sea, a 1800, por poner un ejemplo. Pero ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que, pues eso, que se baje a 1500 y entonces, pues, se me vaya la acción a freír espárragos. ¿Qué es una opción para nivel de gestión de riesgo que puede hacer un retail? Pues ver cuál es la mejor dentro del sector y ver cuál es la peor. Y lo que tú haces es tener una visión de cómo dentro de las que son mejor y peor, agnósticamente, por decirlo así, o sin tener en cuenta o sin tener el problema, la visión macro, por decirlo así, al final, que si la quieres tener, ojo, es perfectamente válido. Pero si tú lo que quieres decir es, esta es mejor empresa que esta en todo el sector, yo puedo hacer un long short, ¿no? Es decir, puedo comprar una compañía A y vender una compañía B, de forma que si al final sube la compañía A un 20% y la compañía B sube un 10%, yo no he comprado, o sea, no he comprado ese 20% de arriba, sino obviamente he reducido la ganancia, pero sobre todo protegiendo la parte mala, ¿no? Es decir, si mi compañía A cae un 10%, pero la que yo creía que es peor, se valida ese concepto y cae un 20%, he seguido ganando dinero porque mi análisis era bueno y seguía siendo válido digamos, el price action me lo ha validado ese razonamiento. Entonces, bueno, yo creo que es un poco lo que ha pasado también a nivel institucional en ciertos fondos que han jugado un poco también a otras cosas que no son su juego, en el sentido de si yo creo que una empresa es buena, a lo mejor me tengo que exponer menos a ciertos parámetros que no quiero estar expuesto y simplemente a que la empresa es buena. O sea, que mi stock picking sea bueno. Si mi stock picking es bueno, una de las técnicas que puede ser, como he comentado esto, me valida ese razonamiento. Es decir, Adrián, en ese caso, si hace tanto si sube el oro como si baja el oro, en ese caso hubiera ganado dinero. ¿Por qué? Porque él ha elegido la mejor, bueno, en el caso de que la acción correlacione con cómo de buenas sean, que a veces un poco hay una divergencia, ¿no? Pero en ese caso, las dos opciones le favorecen con una menor volatilidad en cualquiera de los dos y sobre todo que es eso, que estás ajustado a una reducción del drawdown, que es al final lo que creo que es la clave de todo. Qué bien te explicas. Sí, sí, muy bien explicado. Bueno, no lo sé yo. Es complicado, o sea, no es algo simple, pero lo No es explicas algo muy bien. simple. No, y antes de nada un disclaimer, ¿no? Que lo voy a haber dicho al principio. O sea, yo lo que invito, un poco la idea yo creo del podcast, y corregirme si me equivoco, yo creo que es un poco lanzar un poco ideas para que la gente lea sobre ellos, ¿no? O sea, yo no quiero que ser dogmático aquí, lo que quiero es un poco prender la mecha, ¿no? Para que la gente, digamos, adquiera ciertos conocimientos o se interese por ciertas cosas que no es solo value, ¿no? Ahí llega un momento en el que el stock picking, que es al final lo que nos enfocamos todos, ¿no? Es decir, vale, compra X. Bueno, pero es que hay muchas más cosas que comprar X. O sea, es que la inversión es mucho más que eso, ¿no? Y al final, y Paco, tú que llevas mucho tiempo en esto, al final todo esto de la gestión de riesgo, que como lo que hablo es, si compones cuando ganas poco, o sea, cuando pierdes, que pierdas poco, pero cuando ganes, que ganes un poco, lo ideal sería bastante más, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la clave que tenemos que aprender un poco como retails de lo que hacen a nivel profesional, ¿no? Es gestionar ese riesgo y que creo que yo el primero hasta ahora, que parecía un poco un sinsentido, ¿no? A nivel profesional estás esto, pero luego a nivel de portfolio, yo ahora miro mi portfolio hace 6 meses y digo, joder, tenía que haber hecho aquí esto, pero es que era clave porque, yo qué sé, el mercado esperaba una volatilidad y si tú hubieras hecho esto, era fácil ganar dinero y sobre todo es que hay veces que el mercado es tan irracional que hay veces, no es free money, pero es una forma, digamos, de que las probabilidades estén a tu favor, ¿no? Hay muchas veces pues por ejemplo, estamos pensando en febrero que las probabilidades están a tu favor cuando
la volatilidad es pequeña, pues a lo mejor actuar de alguna forma para cubrir esa parte de la cartera, ¿no? Todo el sentido del mundo, la verdad. Y yo tengo una duda que es sobre los patrones. ¿Cómo generas ideas de patrones? Para luego las tendrás que analizar, las tendrás que testear, pero ¿de dónde sacas esa idea de, bueno, decir qué es lo siguiente a analizar? ¿De estudios? ¿De algo que crees tú que puede tener sentido? ¿Algo que te comentan? Sí, es una muy buena pregunta. O sea, digamos, hay muchas formas de generar la ventaja, ¿no? Por rapidez, por la forma, digamos, en la que procesas la información, y dependiendo de un poco de la forma en la que trades esa información, tienes que enfocarte de una forma u otra, ¿no? Una forma más, digamos, por ponerlo sencillo, si haces un high frequency trading, los modelos no pueden ser muy complicados porque al final pierdes tu ventaja competitiva, ¿no? Pero bueno, un poco enfocándonos un poco en lo general y, digamos, yendo a una inversión por factores que al final es básicamente aprovechar una característica cualitativa que tú crees que es generadora de alfa y que está sumamente descorrelacionada con otros tipos de alfa. Puede ser el value en este caso. El value es uno de los factores, ¿no? O sea, pensemos en el value. Pues mucha de la información viene de research y hay que tener cuidado con el research porque, bueno, la gente intenta un poco inflar los resultados de diferentes formas y hay que saber un poco leerlos, pero bueno, lo dejo ahí. El tema de research es mucho en este ámbito. Y luego es un poco más, pues, ver que funciona en base al histórico, por decirlo así, ¿no? Pongamos un ejemplo y que hay quant value, o sea, por decirlo así. O sea, pongo el ejemplo de EQR. Un value, por ejemplo, característico es, yo qué sé, vamos a hacer una idea sencilla y es price to book menos de 1, ¿vale? O sea, es decir, yo voy y excluyo financieras, pues por el problema del sesgo que tiene. Pero, pues eso puede ser una simple señal, ¿no? Entonces, lo que hago normalmente o lo que se hace es partes de una cosa muy básica o partes de una idea que tú quieres establecer y del horizonte que tienes también en inversión. Y tú a partir de ahí un poco iteras, ¿no? Es decir, vas probando diferentes combinaciones, cómo gestionas esa parte de riesgo, pero al fin y al cabo empiezas de una cosa muy sencilla y al final conozco traders, digamos, cuantitativos que para su portfolio personal hacen cosas muy básicas con un mínimo ajuste de eso. O podemos pensar un factor clave como es más también momentum, por introducir algo más diferente, ¿no? Pues lo que intentas pensar es que lo que está funcionando bien ahora, por decirlo así, va a seguir funcionando al menos en el corto plazo. Y lo que haces es pues comprar las que están haciéndolo bien ahora y vendiendo. Entonces, bueno, hay una serie, digamos, de parámetros, o sea, de parámetros que funcionan bien en este tipo de cosas, pues analizando la acción del precio durante los últimos 12 meses, 6 meses y combinándola de cierta forma que te hace tener un portfolio pues adaptado a eso. Entonces, luego lo que buscas es un poco variaciones sobre eso, adaptarlo a lo que tú quieres a nivel de gestión de riesgo y ver cómo funciona. Y yo creo que la otra clave que es clave o sea, la otra parte que es clave de todo lo que digo es que sí que es cierto que yo creo que en el tema cuantitativo somos un poco más estrictos a la hora de qué funciona y qué no funciona y de dejar de utilizarlo si no funciona, ¿no? O sea, pongo el ejemplo claro de value versus growth, ¿no? Ahora el debate que hay de, bueno, el value lleva underperforming. O sea, normalmente lo que hace una estrategia cuantitativa es exponerte a varios tipos de inversión, por decirlo así. O sea, tú tienes una inversión de momentum, tienes una inversión de value, tienes una inversión de quality, tienes una inversión y normalmente separas ese tipo de inversiones, ¿no? Pero cuando uno de los factores está funcionando mejor, lo que haces es sobreponderar. O sea, decir, en vez de invertir pues un tercio, un tercio, un tercio, por decirlo así, en esos 3 factores, pues invierto más en growth. Y llega un momento a lo mejor en el que el value, si no tiene razón de ser, pues no invierto. Entonces, una estrategia cuantitativa en este tipo de sistemas, ¿no? Que son al final, cada parte es un sistema de una parte más global, lo que haces es, digamos, ser mucho más flexible. Y ahí es lo que creo que tenemos que aprender más, ¿no? O sea, como inversor particular, decir, joder, hay ciertas partes de value que han funcionado en el pasado y que si ahora no funcionan, a lo mejor deberíamos de tunearlo, ¿no?
o poniéndolo un poco otra perspectiva, hay cosas que van funcionando mejor o peor y tenemos que ser un poco más adaptativos y ver un poco, hacer un poco backtesting y decir, pues, mira, lo que antes funcionaba con price to book ahora funciona con price to earnings o lo que sea, ¿no? Entonces, incluso se puede ganar, digamos, dinero de muchas formas, pero sabiendo que tenemos que ser un poco más sistemáticos a la hora de hacer el stock picking, ¿no? Y de decir, vale, qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. Y ahí sí, yo creo que el análisis cuantitativo es mucho mejor en el sentido de que es más adaptativo, ¿no? Que si hay alguna cosa que ya no funciona, incluso hay veces que los sistemas se apagan, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco creo que la idea que dejo ahí para la gente. Otra pregunta que me interesa es si además de buscar, comentabas que buscabas que, bueno, que los datos fueran representativos de forma estadística y además se está buscando una coherencia econométrica. Además de eso, intentas buscar algún tipo de coherencia lógica, por ejemplo, que tenga sentido que las acciones que cotizan a PER bajo pues tengan una mayor rentabilidad, que puede ser o puede no ser, pero en este caso buscas este tipo de consistencia lógica en tus sistemas o eso te aporta, digamos, una mayor confianza, no sé, ¿cómo ves este tema? Bueno, a ver, o sea, el estudio clásico, ya te digo, se ha basado en eso, en estudio, pues, por ejemplo, de Fama Friends, ¿no? O sea, una vez que algo se publicita y que has estudiado los 4 factores, creo que son 4 los que lista ahí, pero bueno, pongamos que hay una serie de factores que ajustados a riesgo generan retorno y que están descorrelacionados uno de otro. Entonces, ese análisis econométrico es el clásico y el que todos los fondos más normales y más grandes se han basado. O sea, es decir, con adaptaciones, como decía antes, pero lo que tú buscas es, oye, mira, si el value clásico, por decirlo así, que es uno de los factores de los que se habla, el price to book es menor que 1, pues ha funcionado bien. Claro, la clave, y ahí es donde, o sea, digamos, se enhebra la segunda parte de tu la coherencia lógica, ¿no? O sea, yo lo enfocaría más a eso, al periodo en el que estamos hablando, ¿no? El PER bajo que te genera una mayor rentabilidad puede ser en ciertos momentos de mercado. Y es ahí donde yo creo que lo que intenta hacer el estudio econométrico, esta agregación cada vez más masiva de datos, es explicar a la lógica de por qué ese PER bajo se reflejaba una mayor rentabilidad y por qué ahora no lo es. Entonces, de forma que tú sepas ajustar ese tipo de sistemas a la hora de, digamos, de invertir. O sea, pongo otra vez el mismo ejemplo, pero claro, o sea, lo que intentas es, digamos, con esos 3 factores de los que estamos hablando, value, momentum y quality, lo que intentas es ajustarlos de formas que esos ya econométricamente tienen todo el sentido del mundo, pero que hacer como subsistemas de ellos, por ejemplo. Pues dentro del value, yo agrego en 3 diferentes modelos y que pueden ir ampliándose en función de cómo yo vaya descubriendo que haya alfa. Pues yo que sé, uno de ellos puede ser el price to book, el otro puede ser el price to earnings y el otro puede ser enterprise value versus EBITDA, ¿no? Por poner 3 cosas muy sencillas. Entonces, tú lo que vas funcionando es decir, oye, mira, si yo tengo un análisis que ahora me dice que ciertas variables que sobrepondere al price to book, pues porque, pues eso. Entonces, lo que busca es esa coherencia lógica. Dicho lo cual, y esto es la clave, creo que a partir de todo, y lo que decía antes un poco de Reina Sanz, empieza a ver lo que son los fondos rompedores, ¿no? Los ilógicos. Y lo que buscan es directamente un puro edge a la hora de nivel estadístico. ¿Qué quiero decir con ello? Que no se enfocan tanto en el análisis econométrico o que no buscan que haya un research o que haya una clave, sino que a lo mejor lo que hacen es eso, poniendo el ejemplo anterior, que un modelo de biología que se enfoca sobre cómo es el crecimiento de las larvas de gusano, yo qué sé, en cierto ámbito o lo que sea, cómo puede trasladarse ese tipo de análisis de inversión. Ver cómo funciona y si funciona, hay a veces que no es más que eso, es decir, simplemente meterlo ahí. Y yo qué sé, ser un poco drástico a la hora de, oye, mira, esto ha funcionado así. Esperemos que tenga estas variables, digamos, de retorno, de rentabilidad, de sesgo a la hora del perfil.
Si hay un momento en que deja de funcionar, pues lo quitamos. Estos son los fondos, digamos, más innovadores a la hora de eso. Entonces, están los fondos, por decirlo así, por resumir, más clásicos, que utilizan eso, es la econometría y utilizan esa coherencia para intentar navegar por las vicisitudes que puede haber en el mercado, ¿no? Y de ajustar en función de lo que tú quieres, pues un poco más value, un poco más growth, pero dentro del más value a lo mejor pues funciona un factor mejor que otro. Y luego están los fondos que ya te digo que creo que son más rompedores, pues es lo que decíamos de Robinhood, o lo que son cosas que, digamos, no te puedes pensar hace 10 años que lo podías utilizar porque no existía ese tipo de información, sino que simplemente lo que buscas es cosas más que a lo mejor duran menos, pero y por eso ahí el tema de la investigación no se puede meter, porque al final, yo qué sé, no hay información, no hay lo suficiente volumen como para generar una confianza, digamos, para publicitar un research, pero lo que tú buscas principalmente es eso, o sea, es decir, es como no se publicita, habrá menos gente que se ha enfocado en ese tipo de información. Si yo tengo o veo que hay un edge en ese tipo de información, lo que hago es explotarla, por decirlo así, hasta que llega un momento pues, en el que, o no, a lo mejor, pero lo más es que llega un momento en el que esa alfa se va por muchas razones. Entonces, bueno, eso es básicamente, sí, sería un poco, digamos, los dos enfoques que puedes tener a la hora, un poco más clásico, un poco más, por decirlo así, innovador. Bueno, y por último, la última duda que tengo, esta, bueno, más bien es de Rafa Juliana, es de un alumno de Academia de Inversión, que me preguntó por Marcos López de Prado, si quieres puedes hablar un poco de él, y las nuevas tendencias en el quant trading, que digamos que pasa del forecasting al nowcasting, es decir, del pronóstico al, no sé cómo decirlo, nowcasting, a hacerlo que sea pronóstico casi en tiempo real. A ver, es un debate esto y es interesante, pero bueno, también hay que un poco circunscribir a cómo habla, en este caso Marcos, a lo que dice, ¿no? O sea, a ver, lo primero de todo es, Marcos probablemente probablemente no, yo creo que para mucha gente es el quant de referencia, ¿no? Marcos es una persona que bueno, creo que es de formación economista, pero bueno, es una persona brillante y lo que ha hecho básicamente es pues ha sido quant en los grandes sitios, ¿no? Estamos hablando de Citadel, estamos hablando yo creo pues de Tudor, de Guggenheim, AQR también pasó. Entonces es un tío con una formación muy, muy, muy cuantitativa, pero sobre todo la parte más interesante es que tiene una formación muy enfocada al research, ¿no? De hecho, creo que está en Cornell, sigue dando clases. Entonces, es de esta gente que sigue muy en ambos sitios. Es un perfil que yo invito a seguir, tiene unos libros que probablemente a lo mejor son un poco o muy técnicos, pero son muy interesantes. Creo que tiene una página también que se llama quantresearch.org, que es súper interesante. Las publicaciones que hace son muy interesantes. La verdad es que es una persona que publica mucho, publica muy bien y es quizás de los que ahora mismo están en boga, el que más atrae información, sobre todo porque la genera él, ¿no? Abre debates. Y un poco, hilando la segunda parte de el forecast versus el no-cast. O sea, creo que, a ver, no es por hacerle de menos, pero yo creo que lo que habla mucho él, y yo creo que el enfoque que tiene ahora es más a gente institucional. ¿Qué quiero decir? Que él tiene unos servicios y la mayor parte de lo que habla, aunque hay muchas cosas que son a nivel retail, estamos hablando de mucha información que es para nivel, digamos, de institucional. ¿Por qué? Pues porque al final pues, las posiciones que podemos tener, pues 5, 6, 7, 8 acciones para hacer ciertos modelos que estamos hablando no tiene mucho sentido. Lo que tenemos que hacer es cosas más sencillas, pero que, digamos, tengan sentido, ¿no? Eso es lo primero. Luego lo segundo, un poco ahora lo del forecast versus nowcast. O sea, aquí lo que está un poco hablando es, bueno, todo es lo que queremos, o sea, digamos, el objetivo, la idea de cualquiera sería vía earnings calls o vía, yo qué sé, sistemas,
poder predecir cómo va a hacer una empresa en un mes, ¿no? O sea, pues compraríamos o venderíamos y estaríamos, pues tendríamos un sistema perfecto, ¿no? Pero lo que creo que ahora sí que hay un enfoque, un poco sobre todo por el tema de la crisis, a nivel macro es una cosa muy interesante, es intentar predecir los datos de ahora. Y parece un sinsentido al principio, pero si hacemos un poco un paso hacia atrás, no es tan sin sentido. O sea, por ejemplo, pensemos en un análisis macro, ¿no? O sea, unos indicadores macro. Hay una página, bueno, que es básicamente la Fed. La Fed publica muchos informes, ¿no? Y todo está disponible en la Fed. ¿Qué es lo que pasa? Que mucha de la información que hay se rectifica. O sea, pongamos un ejemplo, o sea, yo que sé, la venta de tractores cómo el GDP ha variado en este mes o en un quarter, se rectifica. Es decir, para una información pues de abril, todavía, digamos, hay actualizaciones, ¿no? Que eso puede tener un impacto mayor o menor. Entonces, el Nowcast lo que intenta es predecir cómo es el ahora. Ese ahora, aunque parezca, aunque lo que digo parezca un sinsentido, lo que intentas es predecir qué es lo que está pasando ahora mismo, qué es lo que realmente, con los datos que tienes, hacer un ajuste mayor de forma que, claro, no teniendo que ir o 6 meses o 12 meses o lo que sea para volver y tener esa certidumbre de lo que está pasando. O sea, es lo que, digamos, intentas en Nowcast. Pero a nivel, digamos, retail, lo que yo diría es, vale, esa parte es interesante, yo le diría a la gente que lo enfocara, pero yo lo que intentaría es un poco enfocarme más en qué otro tipo de información puede serme útil, ¿no? O sea, por ejemplo, otra de las cosas que puede ser útil, más que el Nowcast o el Forecast, es pues la distinción entre, o cómo calcular el retorno geométrico, ¿no? Cómo saber que la ergodicidad de un sistema, ¿no? Que hay a veces que si, yo qué sé, si te propongo un sistema en el que ganas el 60% si sale cara y si sale cruz pierdes el 40%, si tú jugarías ese juego. Y muchas de esas cosas te valen para saber cómo optimizar tu sistema, porque tener un sistema muy básico de cómo ha sido la información, digamos, por ejemplo, algo tan básico como un 60-40, ¿no? Hacer acciones y tener, pues, cómo ha sido el retorno a 20 días, las correlaciones y la volatilidad, puedes generarte un sistema que es mucho más robusto que el 90% de lo que la gente, digamos, tiene como sistemas. Entonces, por un poco por resumir, Forecast y Nowcast está bien, es un debate, pero yo lo diría más, eso lo circunscribiría más al ámbito institucional. Marcos López de Prado, leer todo lo que se pueda de él, porque es muy interesante y sobre todo pues a la idea, a ideas, por ejemplo, de cómo diseñar los backtests, cómo se puede sobreoptimizar ese tipo de información. Tiene información súper interesante, pero yo al nivel retail le diría más, enfócate en lo que tú tienes y en cómo mejorar esa operativa más sencilla, por decirlo así, bueno, este tema, pues eso, que al final, pues eso, si eres un inversor macro, pues te interesa saber hoy cuál es el GDP o el PIB a abril, porque eso tiene una influencia, ¿no? Pero sí, eso es más o menos un poco lo que creo que hay detrás. Contento, Paco. Muy contento. Vale. Pues A ver, estoy pasamos intentando resumir mucho, perdón, pero es que, o sea, y muchas cosas se quedan en el tintero, pero intento que, digamos, la gente se quede con la primera idea y luego ya, si hay alguno que quiere eso, pues tiene mucha información. De hecho, por ejemplo, el Marcos es muy activo en Twitter, o sea que le seguís y le podéis hacer las preguntas que queráis y todo está allí. Dale, Adrián. Vale, pues las siguientes preguntas es sobre inversores de referencia. Bueno, fondos e inversores de referencia. Y siempre decimos que valen de todos lados, y de históricos y cualquiera. A ver, o sea, aquí me salgo un poco también de lado. Voy a un poco tocar la tangencial, pero por motivos obvios. O sea, para mí hay grandes inversores value. Yo creo que muchos de los que han pasado por aquí los han tocado, o sea, los han mencionado de una u otra forma. Pero para mí o los dos inversores para mí de referencia son Soros por una parte, pero para mí Stanley Druckenmiller es el oráculo, ¿no?
por dos razones fundamentales. Uno, por su track record que habla por sí solo. Y la segunda, sobre todo, es por cómo habla y que cuando habla, yo creo que es un pozo de sabiduría, pero no solo eso, sino que encima transmite las ideas. Obviamente no te va a decir lo que va a hacer mañana, porque no, pero sí que no engaña a la hora de hablar, ¿no? O sea, es decir, es transparente y dice, oye, mira, yo tenía esta idea hace 3 meses y la cambié. Y tampoco te va a decir lo que va a hacer, pero sí que tiene un hilo. Y sobre todo que es muy didáctico, ¿no? Que es eso, que esa sabiduría la traduce muy mucho. Y yo qué sé, o sea, por ejemplo, la entrevista que acaba de hacer ahora, o sea, es que, no sé, cualquier vídeo de Druckenmiller es una fuego de inversión. Y un poco un ambiente, o sea, una persona que no es casi del ambiente, pero es, bueno, es inversión al fin y al cabo, que es el tema del real estate y que lo he descubierto hace no mucho, pero me parece súper interesante ese perfil, ese Ismael Clemente. No sé si le conoceréis. Pues yo la verdad es que no. ¿No? Es el consejero delegado y vicepresidente de Merlin Properties, que es uno de los grandes promotores en España. Me gusta mucho la forma de liderazgo, primero. O sea, bueno, cualquiera que pueda o que sepa cómo es el stock o sea, la acción de Merlin, bueno, habla por sí sola. O sea, sí que es cierto que ha tenido un desempeño muy bueno. Pero aparte de eso, o sea, me parece una forma de liderazgo y de forma de hablar, que es un poco se sale de los cánones, pero sin perder digamos, esa forma de hablar formal. Pero sí que es cierto que tiene una forma de liderar que me parece súper interesante porque es eso, porque sale de los cánones y es muy llano, ¿no? Esa forma de invertir primero y luego esa forma de liderar me parece que es súper interesante, pues eso, aparte de los gurús que tenemos aquí de fondos value, esta forma de hacer real estate y de cómo él justifica este tipo de cosas. Hay multitud de vídeos en YouTube. Es súper interesante y invito a la gente a que le siga porque además también tiene una historia muy interesante, ¿no? De cómo él deja uno de los trabajos y se va al INEM, y él se va al INEM no hace 30 años, sino se va al INEM hace menos de 10 años, con la crisis anterior y cómo crea Merlin de la nada. Tiene muchas partes, digamos, son muy interesantes y le invito porque al final no tenemos que irnos al tema, al típico sueño americano, sino que hay inversores, porque este es un inversor, vamos, seguro, cómo se crean cosas de la nada y llegan a lo que llegan. O sea que sí, me parece también una persona de referencia. Pues la verdad es que no caía por el nombre, pero sí que le conozco. Estuve en una charla suya hace, pues no sé, serían 3 o 4 años en el Foro MedCap y sí, era, digamos, creo que era un tipo mesa redonda y el que más me llamó la atención y más me gustó fue él. La verdad es que sí, me pareció un crack. Y creo que además salió en el programa del Follonero hace unos años. Sí, bueno, ese es el vídeo típico. A ver, o sea, esa es la parte también buena que tiene. Y puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Yo, de hecho, hay algunas cosas que creo que no, que creo que no se va un poco de la idea, o que yo creo que no tiene razón en algunas cosas de las que dice, pero sí que me gusta ese estilo más no convencional o no agradable a la hora con el interlocutor, ¿no? De decir, oye, mira, pues sí que es que ves conversaciones que son casi súper lineales, ¿no? De decir, joder, sí, está dándole la razón aunque piense otra cosa, pero si es que ha hecho otra cosa hace nada. Esta persona, y bueno, esa charla en particular es reflejo de eso, dice cosas que no son las que esperas oír de una persona que está en... Entonces, esa parte de liderazgo, que no internamente, que no lo conozco, sino sobre todo lo que se analiza, ya te da una idea de que es un líder, ¿no? Y sobre todo, pues eso, a nivel de inversión, vamos, Merlin es uno de los referentes en España y en Portugal y es eso, y choca esa forma de liderazgo en positivo, porque bueno, se puede equivocar o no, pero al menos que son gente de carne y hueso, ¿no? Como nosotros, no son robots que salen ahí, sino que son gente que dice, oye, mira, pues creo que no estás de acuerdo porque si hacemos, yo qué sé, liberalizamos suelo es lo mejor que podemos hacer. Pues lo argumentas. Aunque el interlocutor que tenga sea el de la PA, que piensa que no es... Esa forma de liderazgo me parece súper interesante. Y ahora
pasamos a tu cartera, que seguramente que es muy diferente de la mayoría de inversores. Si nos puedes comentar algunas de tus posiciones que tienes en la actualidad. Sí, o sea, yo la verdad es que todo lo que tenía, tenía una cartera un poco más de largo plazo, que es un poco más eso, y vendí casi todo, solo tengo 2 o 3 posiciones con mucha liquidez ahora mismo. Me quedé con las 2 posiciones que tengo, básicamente es Adriatic, que tampoco voy a hablar mucho porque Adrián puede hablar mejor de ellas. Vamos, es un proyecto súper interesante y creo que la adquisición ahora que he hecho de Tetia, no sé cómo se Tetian, pronuncia, sí. me parece una de las cosas que creo que va a futuro. Y la otra posición que tengo, y porque yo creo que aquí es un poco, me parece sobre todo más de fundamentales, más allá de los fundamentales, me parece una posición a tener a largo plazo con la estructura de management que tienen y el cambio que han dado es Microsoft. Yo era el primero que era, sobre todo voy a poner un ejemplo, hasta hace no mucho, pues sí, en el tema tequi, todo lo que se utilizaba era mucho Slack, que es una empresa, creo que la habréis comentado aquí, pero bueno, es una empresa que se encarga de hacer una forma de mensajería más rápida y más directa con diferentes formas de comunicar. Luego surgió Zoom, que bueno, es más enfocado al tema de vídeo, pero y Slack también tiene. Pero, o sea, como de la nada, por ejemplo, Microsoft, que hace no tanto no hubiera hecho eso, hizo Teams y reenfocó porque hizo un par de giros, al menos desde un punto de usuario, cómo hizo cómo estructuró Teams, cómo generó Teams y cómo la adopción de Teams ahora mismo y más en este momento está creciendo a base de comerse la tarta de los otros. Y no es por ser Microsoft, que obviamente el sistema de Microsoft ayuda a desarrollar muchas de estas cosas, pero tampoco pasaba eso en el pasado y seguía siendo Microsoft por detrás, sino que es la calidad, por ejemplo. O sea, es como notas que es mucho más, la conexión es mucho más rápida, hablas mucho mejor con el interlocutor, la información la puedes guardar de diferentes formas mucho más rápido. Yo sigo utilizando las diferentes formas, pero ahora mismo, digamos, mi predeterminada está siendo Teams cuando hace 2 o 3 meses no lo era. Creo que es eso, que bueno, que de las big techs me parece que es de las más innovadoras. La plataforma de Azure, del cloud, me parece súper interesante y creo que desde un punto de vista de pricing también es muy competitiva. No sé, aquí tengo un poco de sesgo porque yo también me enfoco un poco más en el tema técnico, pero yo creo que es al final la adopción que tiene a nivel real de usuario. Me parece un productazo. O sea, y son las 2 posiciones que tengo y ahora, bueno, básicamente estoy haciendo algunas cosas con futuros, pero bueno, básicamente ahora mismo en el ambiente, digamos, de mercado en el que estamos, prefiero estar con bastante más liquidez de la que tendría en otro momento. Y tienes algo por ahí en petróleo, una estrategia en petróleo. ¿En qué consiste? Si nos puedes hablar un poco de ella. Bueno, a ver, he comprado, a ver, es una cosa muy pequeña, pero yo creo que la otra clave es que, y en algún día yo creo que es uno de los podcasts que dejo ahí, sobre todo, por ejemplo, hay gente que empieza a manejarlo más, el tema de la deuda, ¿no? O sea, yo creo que ahora el ámbito value es cada vez más value en deuda, ¿no? O sea, con el nivel de deuda que tenemos y que se está incrementando no ya marchas forzadas, sino es que ya vamos a un nivel. Yo creo que ahí son de las mayores oportunidades que hay. Entonces, para mí hay un par de situaciones o 3 distrés de petróleo que es un porcentaje muy pequeño del 1 o el 2% de mi cartera, que son muy interesantes de petróleo. Tampoco le invito a la gente a que inviertan en ese tipo de cosas, preferiría incluso no referenciarlas, porque es un poco complicado y ahí tienes que saber más la estructura de capital y tampoco quiero extenderme dado la longitud del podcast, pero le invito a la gente a que mire más cuando tú te enfocas en una empresa o que le estudie la empresa. Bueno, Daniel, el podcast de Dani va sobre eso, o sea, es uno de los buenos también, o sea, a nivel de deuda. Más es en ese sentido, ¿no? O sea, ver la estructura de capital, qué tipo de bonos tienes, cuáles son
cómo de subordinado estás con respecto a los diferentes tipos. Ese tipo de cosas, el cupón, el vencimiento, creo que es uno de los ámbitos más values que hay. Entonces, bueno, uno de los periodos, o sea, muy distrés, pero ahí hay que tener cuidado, obviamente, con el SISIC porque se pueden ir al hoyo tranquilamente muchas de las que hay. Yo miraría, pues, esos sectores muy, muy malos. O sea, por ejemplo, ahora el tema de hoteles, pues, por ejemplo, es una de las cosas que puede haber mucho valor ahí. Yo invitaría a la gente a que mirase bonos de hoteles o bonos de, por ejemplo, yo qué sé, pues todo lo referenciado a la industria turística, coches de alquiler, empresas turísticas yo qué sé, de organización de viajes. Hay mucho valor ahí y hay mucho valor ahí casi más en el lado de la deuda que en el lado de las acciones. Porque sí, no sé, en el ámbito del petróleo que me dices, están las productoras, están las refinerías, incluso puedes mirar cosas en el carbón también, que puede ser un sector que está casi poco menos que en riesgo de desaparición. Hay muchas oportunidades de estrés. Tampoco quiero dar un poco esos nombres porque es mucho riesgo lo que hay, pero sí que a nivel general sí que invitaría a la gente a que mirara deuda más de lo que la solemos mirar. Y antes de las preguntas finales, ¿podrías comentar algunos de tus mayores errores que has cometido los últimos años? Bueno, o sea, esto es un aprendizaje continuo y lo que para mí era un gran error hace 6 meses, vamos, se ha probado que en febrero, marzo, abril era un problema de otro orden, ¿no? De otra magnitud. Entonces, para mí la parte clave que he entendido es dos cosas. La función que cumplen los bonos en un portfolio y que no solo el yield. O sea, es decir, muchas de las veces que parece obvio, pero claro, al final hablamos todos y nos parece una atrocidad a la mayoría, ¿no? Esto de los bonos negativos, o sea, los tipos de interés negativos, los bonos no pagando nada. Pero incluso hemos visto que las treasuries, claro, pueden bajar del 1% de yield al 0,5%. Y ese gap no es solo yield, sino es el valor del bono, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que he aprendido a fuego y que a partir de ahora pretendo, digamos, considerar más. Es decir, cómo no dejar de lado los bonos, sino que tienen una función muy interesante y muy específica en todos los ciclos. O sea, es decir, tanto cuando las cosas van bien, infraponderando probablemente, cuando van menos bien, pues sobre todo a nivel de cosas de más investment grade, y luego pues a lo mejor ahora en tema más de distrés, cosas más interesantes, obviamente teniendo cuidado con el peso que le metemos a cada cosa. Esa es la primera, y luego la segunda, que es otra cosa que se habla mucho, pero que pequé, es todas las correlaciones que van a uno, ¿no? O sea, nosotros, o sea, cuando hacemos lo que se llama la matriz de covarianza, que es básicamente, pues eso, las relaciones entre los diferentes activos, pues la gente te dice, no, pues cuando todo va a uno cuando en periodos de crisis, ¿no? Lo que quiere decir es que si algo baja, va a bajar. O sea, en crisis y baja el SP, baja el Russell y baja el oro también. Entonces, uno de los fallos que yo tuve por intentar correr fue Minera Álamos, ¿no? Es una de las empresas que se ha dicho aquí. Quería tener exposición al oro y al principio de marzo sí que compré una parte interesante y yo creo que se siguió cayendo un tiempo, bueno, creo que con el mercado hasta finales de marzo. Pero en vez de aguantar y en vez de, yo qué sé, o sea, no sé, compré y perdí pues a lo mejor un 10, un 20%, pero porque me sorprendió un poco también, es cierto, no solo la magnitud de la caída, sino cómo de rápido estaba cayendo. Y vendí, o sea, vendí en cosa de 10 días pues por no verlo. Y ahora pues probablemente, no sé, o sea, creo que a principios de marzo, que es ahora revalorizado, pero ahora dirán, sepa más que yo, pero un 30 o 40% tranquilamente. Depende del punto. Desde mínimos es más del doble. Sí, sí, bueno, pero yo más o menos amplié a casi 25, sí, o sea, que está a 40 y tantos, sí. 40 y tantos, sí. O sea, pues a lo que voy, más de un 40%, casi. Bueno, a lo que voy, que la paciencia y sobre todo el tema de la correlación, que es eso, que saber un poco cómo gestionarla,
pequé ahí de eso, de no tener la paciencia suficiente. Entonces yo creo que es eso, y saber eso, que en los periodos, o sea, sobre todo es lo otro que mencionaba, ¿no? Cómo de rápido ha caído todo, ¿no? Esa es la estadística famosa, no sé si la habéis visto, de las diferentes crisis y de cómo de rápido ha caído todo. Esta ha sido la que más rápido. Y bueno, a ver, quizás, pues bueno, la Fed actuó rápido y actuó bien. Quizás haber sabido un poco mejor eso, pero bueno, esas son las dos grandes lecciones que he aprendido como inversor, bueno, en estos 3 meses, básicamente. Bueno, eso también es lo que comenta Druckenmiller, que la Fed al final es la que mueve el mercado, ¿no? Sí, no, la liquidez, él dice, y él dice que... Bueno, sí. No, pero y exactamente es lo que tú dices, justo en la última conversación que él tiene, y tiene razón, y lo he comentado con algún conocido, es que pecamos un poco de saber que ha actuado y actuó muy bien. Lo dice Druckenmiller, actuó y actuó muy bien, ¿no? Quizás antes a lo mejor no actuó muy bien, desde mi perspectiva un poco naif de lo que es la inversión macro, ¿no? De cómo deberían haber sido los tipos de interés en uno u otro momento, pero sí que ha inyectado la liquidez que es necesaria. Pero bueno, también es cierto que él, hablando de Druckenmiller, da un insight un poco interesante a la hora de cómo ve él a futuro, sobre todo con el tema de las compras. Bueno, dejo a la gente, pero sí, la liquidez es, él dice, la liquidez es la que mueve el mercado, y a lo mejor la liquidez ha estado en marzo, desde marzo hasta ahora, o finales de marzo hasta ahora, pero quizás a partir de ahora pues no lo esté. Entonces, bueno, por eso yo también un poco hilando con lo de mi cartera ahora, prefiero ser un poco más seguro que antes. Bueno, pues la siguiente pregunta era justamente qué has aprendido este año. Pues esa te has comentado. Básicamente eso. Sí, y bueno, por añadir una cosa más, por un poco completar eso, que la volatilidad, o que cómo buscar productos que sean antifrágiles, creo que es la palabra que utiliza Taleb. Básicamente que te intenten complementar a la cartera. Es difícil porque, por ejemplo, el VIX, que es un medicador de volatilidad implícita en el mercado, tiene lo que se llama un retorno negativo, porque básicamente comprarlo, pues normalmente sueles perder dinero de medida, pero si en ciertos momentos, pues compensa tener esa estrategia de, no sé si los conoceréis, pero por ejemplo hay una estrategia un poco famosa en Twitter, Bloomberg también, es lo del 50 Cent, ¿no? Que son básicamente una persona, bueno, es un fondo de inversión en Reino Unido, que lo que compra es calls, o sea, opciones de compra sobre el VIX a 50 céntimos. Y es tan sencillo como eso. O sea, lo que hace es una cobertura, porque es una exposición, es una cobertura a su portfolio. Pero bueno, cuando compraron en enero con todo esto, parece como que ha cubierto bastante bien la cartera y les ha salvado de un muy mal año, ¿no? Entonces, bueno, es una de las cosas que estoy ahora con el tema del research muy, muy interesado, en el tema de cómo para retail, porque es más fácil a nivel institucional, cómo proteger esa cartera con productos de volatilidad larga sin mucha penalidad, ¿no? O sea, eso es lo que estoy intentando aprender. Lo que he aprendido y lo que estoy intentando aprender, básicamente. Bueno, entonces ya has respondido la siguiente, que es lo que estás intentando aprender. Así que, Adrián... Sí. Siempre un paso por delante. Sí. Esto es nowcasting. Ya me lo conozco, entonces digo, voy un poco más adelantado, además que digo, ahora ya llevamos un rato aquí largo y yo llevo metiendo la chapa, digo, para ver si vamos haciendo un poco más de tiempo, por eso. Te adelantas al mercado, así. Se nota que eres buen trader. Me encantaría, me encantaría. Ahora meto la cuñita del broker, que todavía me sigo acordando de la entradilla que me has hecho, o sea que... Se nota que estudiaste los patrones de los programas, entonces te adelantas. Hiciste tu análisis de datos y ya sabes lo que va a caer. Sí. Muy bien, muy bien. Trading cuantitativo aplicado a las entrevistas. O sea, aquí el trading cuantitativo vale para todo. Más o menos, sí. No, la verdad es que es un buen adagio, ¿no? Y nada, pues ya sabes cuál es la última pregunta. Sí. Bueno, a ver, o sea, para mí voy a intentar un poco para la gente que sea eso, más retail, dejar un poco el tema del institucionales porque no nos interesa.
Hay un autor que me gusta mucho, es un ex-quant de Man-HL, uno de los grandes fondos de inversión aquí, que también hacen cosas muy interesantes. Se llama Robert Carver, ya se lo pasaré a Paco, de todas formas, para que lo publique. Tiene un blog súper interesante. This blog is not is systematic, no sé cómo se llama. Bueno, yo lo pasaré. Y los libros que tiene son buenísimos. Son sobre todo buenísimos. Él tiene una estrategia, habla de una estrategia de momentum de futuros, pero lo que he comentado un poco aquí, hay muchas de esas ideas que están allí bastante bien comentadas, ¿no? El tema pues, eso de cómo hacer el sizing, cómo ajustar la volatilidad que tú esperas en un año a un sistema un poco más o menos cuantitativo. Es una forma, digamos, más de análisis cuantitativo, pero que es interesante a nivel de retail. Luego hay otro que es súper interesante del criterio de Kelly, que habla de sus diferentes... o sea, es un proceso bastante historiado porque habla de cuál es la razón de ser del criterio de Kelly este que he comentado antes. Creo que se llama Fortune's Formula y habla de cómo, bueno, un par de personas se beneficiaron de esto hace un tiempo, ¿no? Ahora es algo más conocido, pero el libro es muy bueno porque tampoco tiene mucha matemática, hay, pero no tanta, y cómo esto ha beneficiado ese tipo de cosas, un principio tan sencillo benefició a la hora, pues eso, de cómo rebalancear tu portfolio y cómo le permitió a este par de traders adelantarse al mercado, ¿no? Y por último, pues eso, de Marcos, y ya si esto es un poco más, porque lo has mencionado tú, Paco, pero me parece un poco más complicado de entender para alguien que no tenga un poco más el bagaje técnico, pero oye, o sea, si alguien lo quiere entender, hay 2 libros que creo que tiene publicados. El primero creo que es Advances in Machine Learning. Sí que da bastantes pautas y hay partes del código que son muy interesantes a la hora, pues eso, de cómo hacer un backtest, de cómo seleccionar variables que son más importantes que otras. Creo que es un libro, puede ser pesado, no digo que no. Hay muchas cosas que pueden ser de contener un cierto bagaje técnico. Ahí utiliza sobre todo Python, entonces, bueno, ese código de ese lenguaje de programación es útil tenerlo para saber y el bagaje técnico es un poco mayor, pero bueno, si alguien quiere echarle un vistazo y eso es todo. Bueno, muchísimas gracias, Nacho. Muchas gracias por desmitificar todo lo que es el trading en la realidad y no lo que nos intentan vender los charlatanes que hay por internet, que hay muchísimos. Y bueno, ha sido un placer. Pues muchas gracias a vosotros. Ya te digo, ya cuando seáis quants los dos, tendremos una charla menos monólogo, más grupal, ¿no? A la hora de intentar un poco ver cuáles son los fallos que tiene y cómo aplicarlo. Así que espero la parte 2 para que cuando Adrián sepa el tema de la volatilidad, las griegas, que sé que está ahí metido en temas de deltas, de gammas, de zomas. No pienso en otra A cosa. veces se piensa que le insulto, ¿no, Paco? Y le digo, pero si no sabes, estos son los clásicos, estos son más clásicos que los libros que tú lees, le digo. Entonces, cuando ya El Epsilon me invertido. sepa explicar. El Epsilon invertido haciendo el pino. No, pero el otro día le mandaba antes para preparar y digo, ¿sabes lo que es la zoma? Y no me sabía decir. Hostia. Digo, es lo básico para eso. No, que eso, muchas gracias a vosotros por invitarme, que a ver si conseguimos que la gente, digamos, sistematice un poco también más, porque al final todo es muchas de las cosas que hacemos son sistematizables y que ayudan muy mucho y eso, y que el podcast es genial y que me lo pasa muy bien. Bueno, Pues, Adrián, ¿algo que añadir? sí, tengo que Añade. añadir. Yo creo que si Dani ha sido capaz, si yo he sido capaz de hacer que la gente mire minas, Dani es capaz de que la gente mire bonos, tú eres capaz de hacer que la gente se mire la volatilidad y los aspectos cuantitativos. Totalmente. Ojalá que les beneficiara, seguro. Bueno, ¿algo más que añadir, Adrián? Sí, también. Estás a tope Que hoy, ¿eh? sí, que traes en Godas Research.
Eso, godarresearch.com. Y ahora, por tercera vez, ¿algo más que añadir? No cintuar. Perfecto. Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene. Esperamos que te haya gustado el programa. Queremos darte las gracias por estar ahí y también te agradeceríamos mucho que nos des tus 5 estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube, que le des al corazoncito en Spotify, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.